Imaginen una época de profunda crisis, no solo política sino espiritual. El reino de Judá, el último vestigio del glorioso imperio de David, se encuentra en una encrucijada peligrosa. Internamente, la nación está sumida en una prosperidad superficial que enmascara una profunda corrupción moral y una idolatría desenfrenada. Los ricos oprimen a los pobres, los jueces aceptan sobornos, y los rituales en el templo se han convertido en una hipocresía vacía. Externamente, sombras gigantescas se ciernen en el horizonte, el brutal imperio asirio. Una máquina de guerra implacable, amenaza con devorar todo a su paso. Es un tiempo sombrío, un mundo al borde del colapso, donde la gente busca respuestas en cualquier lugar excepto en el Dios verdadero. En medio de este caos, en el año en que murió el poderoso rey Uzías, un rey cuyo largo y próspero reinado había adormecido a Judá en una falsa sensación de seguridad, un hombre llamado Isaías entra en el templo de Jerusalén. Isaías no es un marginado. Es un hombre de la élite, probablemente de linaje aristocrático, educado y con acceso a la corte real. Quizás entra al templo ese día buscando consuelo, buscando respuestas o simplemente cumpliendo con su deber religioso. Pero lo que encuentra allí no es la rutina de los sacrificios. Lo que encuentra cambia su vida, su nación y el curso de la historia humana para siempre. De repente, la realidad física del templo se desvanece y el velo entre el cielo y la tierra se rasga ante él. Isaías ve al propio Señor, Adonai, sentado en un trono alto y sublime. La magnificencia de su presencia es indescriptible. Las faldas de su manto llenan el templo, y sobre él vuelan serafines, seres celestiales de 6 alas, envueltos en fuego. Con 2 alas cubrían sus rostros, incapaces de mirar directamente la santidad de Dios. Con 2 cubrían sus pies, en señal de humildad, y con 2 volaban, proclamando con voces retumbantes que hacían temblar los cimientos del templo. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El impacto de esta visión en Isaías es inmediato y devastador. No siente éxtasis ni reverencia, siente un terror absoluto. La santidad pura y abrasadora de Dios ilumina instantáneamente su propia pecaminosidad y la de su pueblo. Se percibe a sí mismo como impuro, indigno, completamente deshecho ante la majestuosidad divina. ¡Ay de mí, que soy muerto!, clama, reconociendo su condición. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En ese momento de quiebre total, uno de los serafines vuela hacia él. En su mano, con unas tenazas, sostiene un carbón encendido tomado del fuego sagrado del altar. Con un gesto que es a la vez aterrador y misericordioso, el serafín toca los labios de Isaías con la brasa. «He aquí que esto tocó tus labios», dice, «y es quitada tu culpa y limpio tu pecado». Es una purificación dolorosa pero necesaria, un bautismo de fuego que lo prepara para su misión. Inmediatamente después de esta purificación, Isaías escucha la voz de Dios resonando en la inmensidad, una voz que no es una orden, sino una pregunta, una invitación. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Ante este llamado divino, Isaías, transformado por la visión y purificado por el fuego, responde sin la menor vacilación, con una entrega total. «Heme aquí, envíame a mí». Esta decisión cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda una nación y la comprensión de la redención para toda la humanidad. Isaías aceptó el llamado de Dios con fervor, pero la naturaleza de su misión era desgarradora. Su primer desafío no sería celebrar la gloria que había visto, sino anunciar un mensaje de juicio severo. El pueblo de Judá se había alejado tanto de Dios
que su adoración era una farsa. Vivían en una hipocresía flagrante. Ofrecían sacrificios en el templo por la mañana, pero por la tarde oprimían al huérfano y a la viuda. Proclamaban lealtad a Dios con sus labios, pero sus corazones estaban entregados a ídolos de madera y piedra, y sus mentes confiaban en alianzas políticas con naciones paganas. Isaías fue enviado para confrontar esta duplicidad de frente, y la comisión que recibió de Dios fue una de las más perturbadoras y paradójicas dadas a un profeta. Dios le dijo que su predicación tendría un efecto endurecedor. Anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Era como si Dios estuviera diciendo que la luz de la verdad, al brillar sobre ojos que se niegan a ver, solo serviría para confirmar su ceguera. Era un ministerio destinado al fracaso desde una perspectiva humana. Isaías, angustiado, preguntó lo inevitable: ¿hasta cuándo, Señor? La respuesta fue devastadora, pintando un cuadro de desolación total. Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, y la desolación sea grande en medio de la tierra. Armado con esta terrible comisión, Isaías se convirtió en la conciencia de Judá. Denunciaba los pecados del pueblo con palabras afiladas como una espada. Los comparaba con Sodoma y Gomorra. Usó la metáfora de una viña que Dios había plantado con esmero, esperando uvas dulces, justicia y rectitud, pero que en su lugar produjo uvas agrias, corrupción y opresión. ¡Ay de la nación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos!, clamaba. El Señor esperaba justicia, pero encontró derramamiento de sangre. Esperaba rectitud, pero oyó gritos de desesperación. Sin embargo, en medio de este escenario sombrío de juicio inevitable, como un hilo de oro en un tapiz oscuro, brillaba una chispa de esperanza. Dios prometió que, aunque el árbol de Israel sería talado, un remanente sobreviviría. Como un tocón quemado que aún conserva vida en sus raíces, de la casa de David surgiría algo nuevo, un santo linaje. Isaías estaba aprendiendo que su misión no era solo anunciar la destrucción total, sino también preparar el camino para una renovación futura, una salvación que vendría a través del juicio. Su ministerio apenas comenzaba, y lo que vendría a continuación probaría su fe. Reyes orgullosos, amenazas de guerra inminentes y profecías que resonarían por la eternidad. Isaías no fue llamado solo para predicar en las plazas públicas. Fue comisionado como un consejero divino y a menudo no deseado para los reyes de Judá. Vivió en una época de turbulencia geopolítica extrema, donde el reino de Judá era un pequeño peón en el gran tablero de ajedrez de los imperios, constantemente amenazado por enemigos poderosos como Siria, el reino del norte de Israel y, sobre todo, el coloso asirio. La primera gran prueba política vino durante el reinado del rey Acaz. Acaz era un hombre débil, supersticioso y políticamente miope. Estaba aterrorizado porque una coalición entre Rezín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, se había formado para atacarlo y deponerlo. Su corazón y el corazón del pueblo se estremecieron, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. En su desesperación, Acaz planeaba hacer lo impensable, buscar la ayuda del brutal imperio asirio, convirtiéndose voluntariamente en su vasallo y pagando un alto precio en tributo e independencia. Fue en ese preciso momento de pánico nacional que Isaías, llevando a su propio hijo como un símbolo profético viviente,
Se acercó a Acaz con un mensaje claro y directo de Dios. Guárdate y ten paz, no temas ni se intimide tu corazón. Le aseguró que esos dos reyes enemigos no eran más que dos cabos de tizón que humean, a punto de extinguirse. Le dijo que confiara únicamente en el Señor, quien protegería a Jerusalén. Pero Acaz, con el corazón endurecido, no confiaba en Dios. Confiaba en el poder militar visible de Asiria. Isaías, en un último intento por alcanzarlo, le ofreció a Acaz una señal divina, cualquier señal que quisiera, sea en lo profundo del Seol o en lo más alto del cielo. Pero Acaz, con una falsa piedad que enmascaraba su terca incredulidad, se rehusó. No pediré y no tentaré a Jehová. Ya había tomado su decisión. Fue en ese momento de rechazo real que Isaías pronunció una de las profecías más trascendentales y misteriosas de toda la Biblia. Oíd ahora, casa de David, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Emanuel, que significa Dios con nosotros. Para Acaz, esta profecía era una señal inmediata. Antes de que ese niño creciera, sus enemigos del norte serían destruidos. Pero la profecía tenía un alcance mucho mayor, una profundidad que Acaz no podía comprender. Apuntaba a un futuro lejano, a un cumplimiento supremo. Siglos después, el evangelista Mateo citaría estas mismas palabras para describir el nacimiento milagroso de Jesucristo, el verdadero Dios con nosotros, la encarnación del propio Dios viniendo para salvar a la humanidad. Acaz ignoró la advertencia, hizo la alianza con Asiria, y aunque sobrevivió a la amenaza inmediata, vendió a su nación a un vasallaje que traería consecuencias desastrosas. Años más tarde, otro rey de Judá, el piadoso rey Ezequías, enfrentaría una crisis aún mayor. El temido rey de Asiria, Sennacherib, después de destruir el reino del norte de Israel, descendió sobre Judá como una plaga, conquistando 46 ciudades fortificadas y finalmente cercando la capital, Jerusalén. El poderoso ejército asirio rodeaba la ciudad y su portavoz, el Rabsaces, lanzó una campaña de guerra psicológica, burlándose de Ezequías, del pueblo y sobre todo del Dios de Israel. ¿Qué Dios de todas las naciones ha librado a su pueblo de mi mano para que Jehová libre a Jerusalén?, gritaba. La ciudad parecía condenada. Ezequías, en lugar de buscar alianzas humanas, hizo lo que Acaz se negó a hacer. Confió en Dios, rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y fue al templo. Envió mensajeros al profeta Isaías pidiendo su intercesión. La respuesta de Isaías vino con una autoridad divina inquebrantable. Así dice Jehová, no temas. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Isaías prometió una liberación milagrosa. El rey de Asiria no dispararía ni una flecha contra la ciudad. Esa misma noche, la promesa se cumplió de una manera aterradora y espectacular. El ángel de Jehová pasó por el campamento asirio y destruyó a 185,000 soldados. A la mañana siguiente, Sennacherib, al ver su invencible ejército reducido a un campo de cadáveres, huyó humillado a su capital, Nínive, donde tiempo después sería asesinado por sus propios hijos. Jerusalén fue salvada milagrosamente. Isaías había demostrado ser no solo un profeta de juicio, sino también un canal de la intervención divina y la salvación. Su papel en el destino de Judá apenas comenzaba, y sus visiones se expandirían más allá de las crisis inmediatas, hacia el futuro distante del mundo. Pero el ministerio de Isaías no se limitaba a las grandes crisis geopolíticas. Su llamado principal era ser la conciencia de la nación, y con una voz que resonaba como un trueno, fue un feroz denunciante de la corrupción interna y la idolatría que se habían apoderado de Judá.
El pueblo no era ateo, era peor. Eran religiosamente hipócritas. Frecuentaban el templo, ofrecían miles de sacrificios, celebraban las fiestas solemnes y cumplían los rituales externos con meticulosa precisión. Pero todo eso, a los ojos de Dios, era una farsa abominable. Sus corazones estaban lejos de Él. Isaías transmitió el duro y hastiado mensaje divino. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy. No me traigáis más vana ofrenda. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. La hipocresía religiosa era evidente. Adoraban a Dios con palabras el domingo, pero sus acciones diarias revelaban una nación podrida por la injusticia social y la explotación de los vulnerables. Los líderes eran los peores. Isaías los confrontó con una valentía suicida. Ay de los que decretan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Los comparó con pastores negligentes, atalayas ciegos y borrachos incapaces de guiar al pueblo. No temía exponer la podredumbre moral de la élite gobernante. Además, la idolatría, la gran traición al pacto, dominaba al pueblo. Judá se inclinaba ante dioses extranjeros, erigía altares paganos en cada colina y buscaba protección en alianzas políticas en lugar de confiar en el Señor. Isaías usó su genio poético para ridiculizar esta práctica absurda. Describió vívidamente a un hombre que corta un árbol. Con la mitad de la madera enciende un fuego para calentarse y asar su pan, y con la otra mitad talla un ídolo, se arrodilla ante él y le reza diciendo: «Líbrame porque tú eres mi Dios». Con sarcasmo preguntaba: ¿no perciben que están adorando un simple pedazo de madera, que están llevando una mentira en su mano derecha? Pero Isaías, el profeta del juicio, era también el profeta de la gracia. No solo anunciaba la destrucción, también apuntaba a un camino de restauración. En medio de sus denuncias más feroces, extendía la invitación de Dios al arrepentimiento. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, defended al huérfano, amparad a la viuda. Y luego, la promesa gloriosa: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean rojos como la escarlata, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios estaba listo para perdonar y renovar, pero Judá necesitaba escoger entre el arrepentimiento y la destrucción. Los avisos fueron dados. El destino del pueblo estaba en sus propias manos. La visión profética de Isaías se expandió mucho más allá de las fronteras de Judá. Dios le reveló el destino de las grandes potencias que rodeaban a Israel, mostrando que ningún imperio, por más poderoso que fuera, escaparía del juicio soberano de Dios. Babilonia, Asiria, Moab, Edom, Egipto. Cada nación que desafió la justicia de Dios o se ensañó contra su pueblo, enfrentaría su propia ruina. Su profecía contra Babilonia es particularmente asombrosa. En la época de Isaías, Babilonia aún no era la superpotencia mundial en la que se convertiría un siglo después. Asiria seguía siendo el enemigo dominante. Sin embargo, Isaías, mirando a través del corredor del tiempo, anunció la caída de la futura reina de los reinos. Describió a Babilonia como una virgen arrogante y delicada que sería humillada. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Nunca más serás llamada delicada y mimada. Predijo que su destrucción vendría de forma repentina por manos de los medos,
y que su gloria se apagaría para siempre. Asiria, el imperio más temido de su propia época, el que había devastado el reino del norte de Israel, también fue blanco de sus profecías. Isaías lo describió como la vara y el báculo de mi furor, un instrumento en la mano de Dios para castigar a las naciones. Pero luego, Asiria, en su arrogancia, se jactó de su propio poder, sin reconocer la mano que la guiaba. Por lo tanto, Dios decretó su fin. Quebrantaré al asirio en mi tierra, y sobre mis montes lo hollaré. Y de hecho, años después, el imperio asirio fue aniquilado y desapareció de la historia. Otras naciones no fueron perdonadas. Moab, conocida por su orgullo. Edom, por su hostilidad ancestral contra Israel. Egipto, la civilización antigua y poderosa en la que Judá confiaba erróneamente. Todas caerían. Dios estaba dejando claro que Él es el Señor de la historia, y ningún reino erigido sobre la injusticia, la arrogancia y la idolatría sobreviviría. Pero Isaías también vio más allá de la destrucción. En medio de los oráculos de juicio contra las naciones, vislumbró un día futuro en que el propósito de Dios se expandiría para incluir a todo el mundo. Profetizó un tiempo en que todas las naciones correrán a la montaña del Señor en Jerusalén, y Dios juzgará entre las naciones, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Vio un futuro glorioso, donde Dios reuniría a los justos de toda la tierra. Las palabras de Isaías no eran solo sobre juicio, eran sobre un plan de redención mucho mayor, un plan que aún se estaba desarrollando. Las profecías de Isaías ya habían anunciado juicios devastadores, liberaciones milagrosas y promesas de restauración. Pero entonces, en la segunda mitad de su libro, Dios le reveló algo aún más profundo, más misterioso y más conmovedor. La venida de un siervo, una figura que cambiaría el destino del mundo, no a través del poder militar, sino a través del sufrimiento vicario. Esta no era la imagen del Mesías que Israel esperaba. No era un rey guerrero como David, ni un líder político que derrocaría a los imperios. Sería alguien radicalmente diferente. Isaías describió a este siervo con detalles asombrosamente precisos y dolorosos, especialmente en el famoso capítulo 53. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. No tenía parecer ni hermosura. Le vimos, mas sin atractivo para que le deseáramos. A diferencia de los grandes líderes que Judá anhelaba, este siervo sería humilde, maltratado, oprimido, y sin embargo, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Pero lo más revolucionario de la profecía fue por qué sufriría. Isaías reveló algo sorprendente. Ese sufrimiento no sería por sus propios pecados, pues era inocente, sino por los pecados del pueblo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta imagen era incomprensible para la mentalidad de la época. Un inocente cargando la culpa de los culpables, un sacrificio vivo y humano, ofrecido voluntariamente para redimir al mundo. Era la profecía más clara del Evangelio en todo el Antiguo Testamento. Pero la profecía no terminaba en el dolor y la muerte. Isaías también vio su vindicación, vio que después de ser aplastado y puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje
vivirá por largos días, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Sería exaltado, recompensado por su obediencia, y justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Siglos después, cuando Jesucristo fue traicionado, juzgado injustamente, golpeado y crucificado, sus seguidores finalmente entendieron. Reconocieron en las palabras de Isaías un retrato exacto, doloroso y perfecto de la misión de su Maestro. Él era el siervo sufriente, el Cordero de Dios, aquel que tomó sobre sí los pecados de la humanidad. Pero en la época del profeta, pocos, si es que alguno, entendieron el verdadero significado de esta visión. La revelación más grandiosa de Isaías aún estaba por llegar. Las visiones de Isaías no se limitaron al juicio de las naciones o a la venida del siervo sufriente. Al final de su ministerio, Dios le concedió un vislumbre del clímax de la historia, una visión de un futuro glorioso donde todo dolor, toda injusticia y todo sufrimiento serían finalmente borrados. Le mostró una nueva creación, una nueva Jerusalén, donde Dios reinaría plenamente y transformaría la realidad misma de la humanidad. Isaías describió este tiempo escatológico con palabras llenas de una esperanza extasiada. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. La destrucción y el exilio no serían la última palabra. Habría una restauración completa, no solo para Israel, sino para todas las naciones. Esta nueva Jerusalén sería un lugar de paz absoluta, una utopía donde hasta la naturaleza misma sería redimida y transformada, regresando a una armonía edénica. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, y un niño los pastoreará. La injusticia que Isaías tanto había denunciado finalmente dejaría de existir. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. La visión iba más allá de una ciudad física. Isaías vio un tiempo en que Dios reuniría a pueblos de todas las naciones para adorarle. El plan de Dios no era solo restaurar a Israel, sino traer salvación para el mundo entero. Esta profecía se convertiría en la base para muchas de las revelaciones posteriores de las Escrituras, encontrando su cumplimiento final en el libro de Apocalipsis, donde el apóstol Juan describe una nueva Jerusalén descendiendo de los cielos, una ciudad sin necesidad de templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella, y sin necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la ilumina. Para Isaías, esta promesa era la certeza absoluta de que la justicia de Dios triunfaría. El sufrimiento era temporal, el pecado no tendría la última palabra, y el reino de Dios sería establecido para siempre. Isaías fue más que un profeta. Se convirtió en una voz que atravesó los siglos, moldeando la fe de generaciones. Sus palabras resonaron no solo en Judá, sino en toda la historia de la humanidad. Su impacto fue inmenso. Anunció la caída de reinos poderosos y sucedió. Advirtió sobre el exilio y ocurrió. Proclamó la restauración y los exiliados regresaron. Pero su profecía más extraordinaria, la del siervo sufriente, se cumplió siglos después en la persona de Jesucristo. El Nuevo Testamento cita a Isaías más que a cualquier otro profeta. Sus visiones sobre la redención, el sacrificio del Mesías y la restauración final moldearon la teología cristiana. Fue en el libro de Isaías donde Jesús mismo encontró las palabras para definir su misión. Leyendo en la sinagoga,
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a pregonar libertad a los cautivos. Y al terminar declaró: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El legado de Isaías no fue solo profético, fue eterno. Su llamado comenzó con una visión abrumadora de Dios en el trono, santo y soberano. Y su ministerio terminó con la promesa gloriosa de que ese mismo Dios un día crearía un nuevo cielo y una nueva tierra, donde su santidad y su gloria reinarían para siempre. Su vida es un testimonio de cómo un hombre, tocado por el fuego de la presencia de Dios, puede cambiar el mundo.